Hola, buenas noches. Día 1, ya estamos en día 2 de mayo, Día del Trabajador en principio. Volvemos con programa de noche. Comentamos ya de primeras que esta es una semana que queremos va a ser, fuera alguna cosa puntual, bastante más tranquila que las anteriores y creemos que la actividad intensa se iniciará a partir de la próxima. A pesar de ello y a pesar de que muchas comunidades por hoy, o sea, lunes es festivo, hemos pensado que, ya que llevamos 2 días sin hacer programa, pues hacer el programa de hoy. Vamos a hablar lo primero sobre una de las pocas cosas que creemos que va a ser interesante esta semana, el tema del CNI y el gobierno. Luego nos iremos a, que hoy, como saben, es el Día del Trabajador, pero los sindicatos han querido que fuera el día de Yolanda Díaz. Ha sido más protagonista ella, la política del gobierno, que los propios trabajadores, algo bastante alucinante. Luego nos iremos a hablar un poco del PP de Feijóo y estas cosas que se van moviendo. Luego iremos a esos movimientos en la campaña andaluza de Ciudadanos. Todavía existe Ciudadanos, hacen unas campañas extrañas, pero bueno, a lo mejor la cuestión, como ha comentado más de una persona, era llamar la atención. Y han conseguido llamar la atención. Traer votos parece cuanto menos más complicado. Luego iremos a un tema que puede ser menor, pero que nos ha parecido interesante comentar hoy en un día de estos de relax, que es esa noticia de que han aumentado los números de municipios de menos de 100 habitantes en España. Lo comentaremos porque tiene su truco o su trampa, como podrán imaginar. Finalmente iremos a hablar de la invasión rusa de Ucrania, hablaremos de las evacuaciones que se han logrado en las últimas horas de Mariupol, en una situación cada vez más complicada, en un conflicto además donde entra ya el factor económico con los embargos, con el tema de los pagos en rublos o no del del gas ruso, y vamos a ver cómo se desarrolla esta semana, donde allí está claro que en una guerra no hay festivos y no hay días de pausa. Si os parece, empezamos con el tema que hemos comentado, el tema este del CNI y el gobierno, que si no hay novedad, parece ser que habrá el jueves la comisión de investigación, será la actividad más interesante de la semana. Recordemos, en Madrid es festivo hoy, lunes, ya estamos el lunes, se suma además la Feria de Abril en Sevilla, lo que hace que mucha actividad quede muy reducida. Y la realidad es que esa va a ser la actividad más intensa solamente en el Congreso durante la semana, si se confirma que es el jueves, ya está solicitada la reunión, pero lo que hay que ver es un poco el concepto, que saben que nos gusta mucho hablar de conceptos y hoy, qué menos que vamos a hablar de conceptos y más de estos temas que saben que nos apasionan, vamos a decirlo así de claro. El tema es el siguiente, no parece muy complicado. Luego de ver y visualizar todos los informes, desde el de Citizen Lab, los comentarios desde personas de Casa al Mundo Tecnológico en Estados Unidos, etcétera, etcétera, donde llama la atención, por ejemplo, que según parece, según alguna publicación, el famoso instigador de todo el tema que decía soy ex WhatsApp, soy ex Telegram, pues en Telegram se ve que no trabajaba, lo desmentió la propia compañía, se ve que lo que hacía era le dejaron un email para que hiciera sus inventos y fuera. Y eso nos lleva un poco, primera reflexión, esto los que venimos del mundo de tecnología, y quien conozca un poco el mundo lo sabrá, sabe que siempre has de huir de aquellos que dicen que son ex. No hablamos de exparejas, que eso solo recuerden que huye a veces Ayuso de su expareja, aquello que se le encuentra por algún lado. Vamos a poner un poco sentido del humor, que hoy es un día medio festivo. Y la realidad es que cuando tú ves en un currículum que te dicen que se presenta a alguien, eso nos ha pasado alguna vez, soy ex no sé qué, y dices, vale, tú eres ex, pero ¿qué coño eres ahora? Porque claro, cuando uno es ex, pues se hace complicado según qué situaciones. Y habitualmente muchos de los que dicen que son ex, en el ex no eran nada, o eran poca cosa, o eran parte de una estructura, que parece ser el caso de este personaje, que resulta que cobraba de la Generalitat, según también se ha desprendido de algunas informaciones de hoy. La cuestión es que, fíjense, una situación donde hasta el registro del dominio lo hacen hace unos meses, para el Catalan Gate, wow, etcétera, parece que se está derritiendo el tema, pero lleva a un gobierno supuestamente serio, como el español, a formar un pollo a raíz de rumores, de informaciones que al final parece que son todo menos ciertas, todo para contentar a unos hipotéticos socios de gobierno para gestionar su mala gestión del país. Y aquí es donde estamos en una de las situaciones más curiosas, porque está claro, creo que nadie lo va a dudar, que el Partido Socialista de Sánchez, o el Partido Sanchista, como quieran ya llamarle, necesita de estos partidos raritos, hablemos de Bildu, de Esquerra, para seguir
materializando el gobierno estos meses largos que creemos que les quedan hasta convocar elecciones. Hasta ahí parece ineludible. Pero claro, no hay que olvidar una cosa, que Esquerra Republicana, Bildu y todos estos partidos raritos necesitan también un gobierno como el de Sánchez para poder seguir chupando. Y ahí es donde uno se da cuenta de que la capacidad negociadora o la capacidad intelectual del gobierno de Sánchez, aquí estamos pensando en Bolaños, cómo no, pues parece bastante limitada. Pues claro, si tú necesitas al otro y el otro te necesita a ti, lo normal es que llegues a puntos de encuentro. Nosotros lo hemos explicado en muchas ocasiones que es necesario los puntos de encuentro, sobre todo en democracia, para intentar avanzar en ciertos temas. Pero cuando da la sensación de que el único encuentro aquí es dar todo lo que piden a ciertos partidos, pues parece o bien que el Partido Socialista no tiene nada claro, de la mano de Sánchez obviamente, su camino, que creemos que va por ahí, o bien directamente son unos pésimos negociadores. Porque fíjense, se acaba montando una guerra contra el CNI, contra una estructura de Estado por parte de mentiras que han quedado reducidas en muchos casos a nada, por lo que hemos leído en medios, en redes, en investigaciones paralelas, que nos parece sorprendente que el propio Estado desconozca. Y ahí es donde entra una variable cuanto menos divertida. Alguno dirá, hombre, es que estas historias las debe explicar el CNI al gobierno. Entre nosotros, ¿saben qué es una huelga a la japonesa? Pues imagínensela. Lo que no puedes en el mundo es ir a traicionar a una estructura de Estado y luego pensar que la estructura de Estado te eche un cable. Es algo tan básico y tan de concepto que nos da hasta pereza explicarlo. Alguno podrá pensar, es que es su voluntad. No, perdonen. Y vamos a intentar a ver si lo conseguimos explicar con unas palabras adecuadas. El CNI, le hemos dicho en alguna ocasión, es lo que nosotros denominamos una de las estructuras de Estado que existen en este país. Y nunca, y así ha sido, y así debe ser, y así esperemos que sea, debe ligarse a un gobierno político, que es otra historia, es un poder, llámele legislativo, llámele ejecutivo, llámele como quieran. Pero no forma parte de esa estructura de Estado, con lo cual, si quiere vilipendiar a una estructura de Estado, oiga, puede hacerlo, obviamente, más faltaría, nos parece una falta de respeto, pero oiga, es su problema. Pero lo que no puede poner es someter ningún gobierno a la estructura del Estado, a una estructura del Estado, a sus indicaciones. Esto en el fondo es lo que hemos comentado en su momento, salvando distancias, aunque se entenderá con el tema del Poder Judicial. Un gobierno no puede extralimitar sus funciones y pensar que tiene bajo sus manos el Poder Judicial, aunque tenga la Fiscalía, como es el caso bastante obvio y evidente, y haga cosas cuanto menos extrañas. Porque al final las democracias funcionan cuando cada uno está en su territorio y en su zona. Y cuando uno vende o quiere vender una parte del Estado a una idea política, mejor o peor, ahí fíjense que hasta ni vamos a entrar en las ideas del independentismo, si son mejores, peores, democráticas, no democráticas, llámenle como quieran, pero nos parece que no es ni el tema ese. Es decir, el concepto es que si un gobierno vende una estructura de Estado con una idea política, pues creemos que es algo que se aleja bastante del modelo democrático de país. Y está claro que luego verán lo que verán, luego explicarán lo que explicarán. Decían antes de ayer, miembros de Esquerra y de Bildu, que no esperaban ninguna gran comunicación del CNI en la comisión del hipotético jueves, que parece que tienen más tablas que ellos en todos estos temas, y a nosotros nos parece totalmente cierto. Y la realidad, no nos podemos engañar, es que no puedes poner contra la espada y la pared, no solo porque sea el CNI, no, sino a cualquier estructura de Estado que trabaje de forma independiente, porque lo único que haces es cargarte el Estado. Y eso a veces es una reflexión que nosotros hace tiempo hemos hecho. Es una reflexión de, fíjense el concepto fundamental. Muchos, por ejemplo, el mundo independentista habla de país. Cuando hablaban de independencia, hablaban del nuevo país, del país de Cataluña. Hace tiempo sí que se hablaba de Estado, pero no hablaban ahora de Estado. Y nosotros creemos que hay una diferencia fundamental entre un Estado y un país. Un país al final es una cosa, mira, que surge, desaparece, aparece, y no tiene esas estructuras básicas que puede tener. Mientras que un Estado es cuando hay algo ya consolidado y cuando detrás hay unas estructuras que garantizan que sea quien sea
el que esté al mando del gobierno, del país, vamos a decirlo así, el Estado sigue funcionando. Es un matiz interesante porque es un matiz que nos permite ver que mucha parte del Partido Socialista, una parte fundamental, no hablamos ya del independentismo, no cree en los estados, cree en los países. Y en los países el problema es que no hay nadie que proteja precisamente la estructura de organización del propio Estado, que es la que mantiene viva las estructuras democráticas de lo que ellos llaman un país. Es un discurso a veces que se acerca más en casi la ciencia política, pero que es real. Huyan, un país, un Estado, debe huir de aquellos que reclaman un Estado, pero aquellos que reclaman un país, ¿qué quieren que les diga? Te puedes echar unas risas y poco más. ¿Que hay que actuar contra ellos? Obviamente. Algunos somos o tenemos muy claro de que bajo las instrucciones judiciales, como así ha sido, se pincharon teléfonos de potenciales delincuentes y oiga, y suponemos que si ustedes viven en una ciudad y hay muchos chorizos y un juez decide intervenir al cártel de chorizos, pues le parecerá perfecto. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. Potenciales chorizos, en muchos casos juzgados anterior o posteriormente, que han intentado cometer un delito no contra ningún país, no, contra el Estado. Y contra el Estado tiene sus mecanismos para defenderse y obviamente tiene los mecanismos necesarios para demostrar que hay cosas con las cuales no se debe jugar. Veremos el jueves en esa comisión, que era en principio la directora del Centro Nacional de Información, la señora Paz. Vamos a ver exactamente cómo se desarrolla y esperemos que ningún diputado estamos fatal, parece que estemos nosotros en fin de semana. Cometa la imprudencia y el delito de informar de nada que se hable dentro de esa comisión. Como recuerdan, es secreto y sería un delito hablar de lo que se ha hablado en esa comisión. Verán como al cabo de pocas horas saldrá todo lo que ha salido. En fin, son cosas que uno se puede imaginar y con las cuales obviamente quien vaya a hablar allí sabe que está delante de una jaula de grillos, y ante los grillos a veces lo mejor es tumbarse, escucharlos y pensar que al día siguiente la vida continúa. Como que parece que para quien continúa la vida obviamente es para Yolanda Díaz, que hoy en vez de ser el Día del Trabajador, recuerden, 1 de mayo, hoy por ayer, domingo, se ha convertido en el Día de Yolanda Díaz, gracias en parte a comisiones y UGT que la han llevado al estrellato. Se hace curioso, manifestación de los trabajadores donde hay reclamaciones de los sindicatos contra el gobierno de turno. Es la tradición, habitualmente. Pues aquí no, nos recuerda esas manifestaciones del 1 de mayo en los países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Debían ser las únicas manifestaciones del 1 de mayo en la historia mundial que los trabajadores estaban a favor del gobierno. Pues aquí ha pasado lo mismo. Al final, queda claro que los sindicatos están al servicio del gobierno, al servicio de Yolanda Díaz, que parece se rifaría en un futuro no muy lejano, creemos algunos, ser la secretaria general de comisiones o la de UGT. Fíjense que tendrá trabajo. No sabemos cómo argumentará ella cuando sea alguno de esos cargos un piso de 400 metros cuadrados con servicio. Nos parece raro, aunque bueno, alguno tira para atrás la hemeroteca de aquello que se llamaba las instituciones de la antigua URSS y dice, también funcionaba así. Había los señoritos, comunistas obviamente, que menos, que tenían sus servicios, sus dachas, sus cosas, y había el pueblo, que siempre aceptaba todo como mal menor. Pues parece que ese es el modelo de Díaz y es el modelo de los sindicatos donde, por cierto, no han conseguido ni la mitad de gente de la que estaba prevista. Alguno dirá, no, es que en Madrid es fiesta y mañana es puente. Claro, no lo ha sido todos los años, ¿qué va? Resulta que el 2 de mayo se ha celebrado siempre. Bueno, siempre que ha habido manifestaciones del 1 de mayo. Con lo cual, parece que el equívoco que van a llamar a algunos, que ya lo hemos leído en algún medio y en algún pseudo pontificador, de que no, porque había puente y tal, pues parece que no tiene mucho efecto ni es muy real. Real sí que fue y es esos movimientos nuevamente, y vamos al Partido Popular, por un lado de Feijóo, que ha empezado a buscar ese
modelo de imagen, aunque sea el programa de Bertín Osborne, donde ha hablado, algunos han calificado la entrevista de tostón, otros la hemos visto interesante, porque ha tenido esos guiños que a veces no se ven en política y que algunos creemos que siempre son de interés. Esos dribblings en alguna ocasión, esas sonrisas y esas formas que ya veremos si una vez contagiado Galicia de ese efecto Feijóo van a conseguir hacerlo en España. Una de las anécdotas curiosas que nos fijamos fue cuando dijo: Fraga empezó la presidencia de Galicia con 68 años, acabó con 83, su carrera política allí, y decía que él solo tiene 60, como diciendo: ojo, Ayuso, que no te pienses que me voy a retirar a los 64. Algunos hemos podido ver ese aviso a navegantes gracioso, aunque luego la sintonía entre los dos, incluido Moreno, aunque Moreno desencaja bastante, vamos a decirlo así, claro, no parece tener el nivel de una y de otro, pero la realidad es que Feijóo parece seguir por su camino, parece seguir hablando de gestión, y parece seguir a ese ritmo que algunos ven como lento, pero que algunos ven como de apisonadora. Nosotros insistimos en el mensaje. No está ganando votos Feijóo, sino que gracias a la salida de Casado está dejando de perder votos el Partido Popular. Y eso es la realidad. Habrá que ver hasta dónde deja de perder votos el Partido Popular, que recordemos, si tuviera que dejar de perder todos los que ha tenido hasta ahora Vox, sería prácticamente volver al inicio. Pero nosotros seguimos pensando que la piedra de toque va a ser obviamente estas elecciones andaluzas del 19J, donde está claro que la presencia del acorazado, vamos a hablar en términos bélicos, Macarena Olona, va a ser un reto importante para Moreno, porque hay dos cosas fundamentales en las elecciones que todos estarán de acuerdo, supongo. Una es si has gestionado bien, mal o regular, y aquí, oiga, cada uno puede tener su opinión, pero aquí las cifras son clarísimamente a favor de que el gobierno de Moreno ha gestionado bien la comunidad, cuanto menos bastante mejor que lo habían hecho los socialistas hasta la fecha, y esos son datos que parecen indiscutibles. Pero luego hay un factor que nosotros hablamos muchas veces, que es la ilusión. ¿Quién genera ilusión? Y aquí a veces el discurso, no vamos a negarlo, más populista en muchas ocasiones de Olona, puede llevar a generar cierta ilusión de un cambio todavía más profundo en Andalucía y puede hacer mover el votante de Vox hasta unas cifras que obviamente jamás hubiera conseguido sin una candidata como Macarena Olona. El cuerpo a cuerpo, creemos, va a ser fundamental. Y aquí es donde entra nuestra duda sobre Moreno. Nosotros pensamos, vamos, a lo mejor nos equivocamos, pues saben que a veces nos equivocamos, saben que a veces la bolita de cristal no funciona bien. Pero el concepto importante es: creemos que Moreno seguramente ha demostrado ser un buen gestor. Por poner un paralelismo, como podría ser el caso de Feijóo, vamos a decirlo así de claro. Pero la duda es, ¿Moreno sí tiene esas tablas de improvisar, por ejemplo, en un debate, en un acto público, en una confrontación directa, si le lleva al ring? Porque Olona lo va a llevar al ring. Fíjense que aquí estamos descartando totalmente al PSOE, que incluso pensamos, ojo, también se acuerdan que hicimos unas previsiones en Castilla y León y prácticamente se cumplieron casi todas. Aquí pensamos que Olona puede llegar a aspirar incluso a superar al PSOE, ojo lo que decimos. En todo caso, insistimos, la victoria parece clara de la mano de la unión PP-Vox, que eso también parece claro. Con lo cual, cualquier despiste, por ejemplo, rumores que se escuchaban estos días por la feria, por ejemplo, en el sentido de que a lo mejor el PP se arriesga a decir que no gobernaría con Vox, creemos que sería un grave error. Fíjense que el modelo que se usó en Castilla y León y obviamente el que se usó en Madrid es no negar eso y que si llega el momento poder utilizarlo. Y parece que aquí se argumentaría en el miedo existente hasta dónde puede llegar la capacidad de Macarena Olona de conseguir votos en Andalucía. Sin lugar a dudas, el papel más triste, el papel más pobre parece que lo va a ejercer el Partido Socialista, luego el resto de partidos ni lo decimos, y obviamente la realidad es que quien peor lo tiene, obviamente, va a ser Ciudadanos.
Y como lo tiene mal, pues se han inventado esa campaña de un señor, el señor Marín, puesto en una piscina con un flotador, como si fuera un socorrista. Le ha faltado ser el vigilante de la playa y ponerse un bañador calabaza. Y correr, y correr, y correr. Nosotros creemos que va a correr, correr, correr hasta caerse. Pero bueno, la realidad es que al menos ha llamado la atención. Y aquí entraríamos en esas dinámicas políticas que a veces hay que reflexionar. Fíjense el detalle. Cuando a veces se dice, no, qué ridículo, ciertamente. ¿A quién se le ocurre aceptar eso? Qué ridiculez. Pero fíjense, se está hablando de él. Gente que seguramente no hubiera hablado de él, está hablando de él. Y en principio, hay un concepto fundamental en estos movimientos de comunicación. Y es que si la gente se acaba quedando con la imagen del señor el flotador, pues será un fracaso total, que es donde creemos que va a acabar el señor Marín. Pero si consigue, a partir de esa inercia que le da esta campaña, posicionarse como un gestor, como una persona preparada, en teoría creen los que han creado esta campaña de Ciudadanos que podría dar algún movimiento. Miren, vamos a ser sinceros. Si saca uno es un milagro. Si saca dos, ya ni lo contamos. La realidad es que parece que va a sacar cero. No cero aquel de cuántas veces has ido a Nueva York en tu vida, cero o ninguna. No, el cero de cero. Porque parece que será lo lógico. Y aquí es donde habría que estudiar qué movimiento hará el partido de Inés Arrimadas a nivel español si pasan aquí, no solo de estar en el gobierno a no estar en ningún lado, sino si pasan aquí nuevamente a cero. Fíjense que el arranque que tuvo en Castilla y León fue por su candidato, pero ha quedado en el olvido. ¿Quién hablará de él de aquí 2 semanas o 2 meses? Nadie. Pues en Andalucía, si quedan a cero, lo mismo. Seguramente el candidato Marín acabará incorporándose a un gobierno del Partido Popular y Vox. Parece que sería una opción. Y nos parece un poco extraño que ese candidato, fíjense, y vamos al modelo de Mundo Val cuando se presentó a Madrid. Lo primero que creemos que debería decir es que si no saco el escaño, renuncio a la vida política, cosa que por cierto es imposible, porque lleva toda la vida mamando de ella, renuncio a la vida política y me retiro. Ya verán cómo no lo dice. Y si lo dice será como cuando dijo Rufián que iba a estar 18 meses y lleva prácticamente 18 años en el Congreso. Pero fíjense el detalle, no lo dirá porque es consciente de que personalmente su vida seguirá ligada a la política. Como partido desaparecerán, pero personalmente seguirá ligada a la política. Cosas curiosas que pasan. Por cierto, ha comentado hoy, y volviendo a Madrid, Ayuso, en el tema de Madrid, que no quiere convertir al Partido Popular en Madrid en un club de amigos. Pues miren, pues es una declaración, creemos, acertada, porque la gente, no sé si equivocadamente o no, pero estamos, decimos aquí en plural, muy cansados de ver la política, la clase política, como un club de amigos donde vale cualquier cosa y donde la inteligencia en muchas ocasiones no aparece. Nos gustaría mucho empezar a ver méritos de los que están y los que no están, vamos a decirlo así de claro, los que están y los que se van, para demostrar que están en la política por algo más que interés personal. Y esto es algo que vemos a menudo y es algo que a algunos realmente cansa bastante. Porque al final te das cuenta de que muchos políticos viven de la mentira, del engaño, de todas estas cosas. Y sorprendentemente, muchos les siguen votando. El nivel de este país, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, es el que es. Tampoco podemos pedir peras al olmo, diciéndolo con claridad. Como con claridad hoy han salido unos datos que pueden ser interesantes, que aumentan el número de municipios con menos de 100 habitantes. Guadalajara, Burgos, Soria, etcétera, etcétera. Claro, y uno se hace una reflexión. ¿Saben que nos gusta cuando sale una noticia siempre reflexionar de la parte de detrás de la noticia? Es un defecto profesional que tenemos, lo siento. Si no, no estaríamos haciendo este programa y seguramente estaríamos, no sé, en Salvados o Sálvame o cualquier programa de esos. Bueno, seguramente tampoco, porque no tenemos mucho conocimiento, seamos sinceros. Pero cuando lees esta noticia, piensas un poco y dices, qué raro que no salga, por ejemplo, zonas, por decir, de Galicia o Asturias, que parece también están bastante despobladas. ¿O es que hay más despoblados en unas zonas que en otras? Y claro, uno reflexiona que, por ejemplo, la provincia con más municipios de España, curiosamente,
con 371 es Burgos, que es de las provincias, la segunda, con más municipios de menos de 100 habitantes. Y una de las provincias con menos municipios, curiosamente, por ejemplo, son Lugo con 67 o Asturias con 78. Y esto nos debe hacer reflexionar. Claro que es fastidioso que haya más municipios con menos de 100 habitantes, pero entre nosotros, ¿qué hace un municipio de menos de 100 habitantes? ¿Por qué no se hace como el modelo? En este caso, Galicia-Asturias es muy claro, es decir, que si sumáramos las aldeas, los pueblos, las parroquias, en este caso, con menos de 100 habitantes, serían los líderes de España, pero allí tuvieron la inteligencia, en un momento dado, de agruparse en municipios, cosa que en otras provincias no han hecho. Y esa agrupación de municipios pequeños, pues es lo que hace que se pueda gestionar mejor las cosas. Y es un modelo que ya se utilizó en algún país europeo como Italia, de agrupar las entidades menores, porque ya me dirán, y sabemos que muchos alcaldes de este país, y lo decimos con todo el respeto, de municipios pequeños no cobran, y hacen un gran esfuerzo por mantener pues las 4 estructuras que tienen, aunque muchas dependen de las diputaciones, pero está claro que para mantener una estructura que no tiene sentido, agrupemos y hagamos que haya un mínimo de habitantes para tener la categoría de municipio, por decirlo de alguna manera, que sean 2.000, 3.000, 1.000, depende de la zona, lo que sea. Porque si no, lo único que estamos haciendo es haciendo unas estructuras internas que no estamos hablando del gasto que tienen, que también tienen, que acaban siendo innecesarias y que nos dan unos datos realmente muy preocupantes. Porque al final, lo que vale es la imagen, y la imagen que nos queda es, al escuchar esto, hombre, pues los municipios con menos de 100 habitantes que más tienen son, como hemos dicho, Guadalajara, Burgos y Soria, pues da la sensación de que solo es un problema de Castilla y León, lo que se llamaba antes Castilla la Vieja, nunca mejor dicho, pero realmente es un problema de muchas zonas de España, no solo de la zona castellana. Y es un problema grave con el que hay que empezar a plantearse, buscar soluciones, y está claro que algunos creemos que una solución importante es, pues oiga, no diversifiquemos tanto, no vayamos al átomo de que casi habrá municipios donde un ciudadano es alcalde y oposición porque no hay nadie más. Sabemos que no cobran, insistimos, y que hacen un trabajo muy importante, pero son de esas cosas que habría que intentar pensar, porque a veces en democracia lo más importante es pensar en las cosas y planificarlas antes de hacerlas. Se hacen muchas cosas por inercia y pocas cosas, curiosamente, a veces con inteligencia. Donde parece que no va a haber una semana tranquila, estamos en guerra, es decir, se imaginarán que las semanas tranquilas, aquí sí, aquí tenemos fiestas, somos unos privilegiados en Europa, y eso es algo que tenemos que pensar muchas veces. Oiga, aquí mañana es fiesta en muchas comunidades, mañana por hoy va a ser una semana tranquila, como hemos dicho, tenemos un clima espléndido, aunque esta semana se nos va a complicar, pero en otros lados pues las cosas no son tan bonitas. Estamos hablando obviamente del frente de guerra entre Ucrania y Rusia. Según parece, se ha empezado a evacuar una zona de Mariupol que estaba todavía bajo control ucraniano. Se han empezado a evacuar a civiles. Parece una buena noticia. Se recrudece, porque claro, esta semana será intensa en Europa en estos temas. Se recrudece el bloqueo del tema del gas ruso. Alemania dice que no va a pagar en rublos. Y vamos a ver si hay nuevos cortes desde Rusia. Empezó en una guerra, lo dijimos, normal. Lo normal nos referimos a una guerra de violencia, de muertos, etcétera, y se está convirtiendo cada vez más en una guerra económica. Y en una guerra económica se llega bastante más lejos que en una guerra territorial. Vamos a decirlo así de claro. Por cierto, según parece, hay rumores de que Zelensky ha pedido al gobierno español un número de tanques Leopard que están por ahí aparcados en Zaragoza, y parece que de momento no se va a atender la petición. Ya saben, es muy bonito decirle qué guapo, qué bueno que eres, me voy a verte, no sé qué, pero luego no hacerte ni puto caso. Nos recuerda algo que hemos dicho hasta el primer día. A Zelensky, que tendrá sus virtudes y sus defectos, se le va a abandonar a la primera de cambio. No hay decisiones, hay miedo. Y cuando hay miedo,
las cosas son muchas veces complicadas. Decimos, hoy ya lunes va a ser día con poca actividad, bueno, el congreso con ninguna, que habitualmente los lunes entre nosotros ya es un día de poca actividad. Va a ser una semana bastante tranquila. Nosotros vamos a estar mañana de movilidad 2 días, luego volvemos a Barcelona, luego nos vamos a Madrid. Tenemos una semana curiosamente complicada, pero bueno, tenemos que hacer unas cuantas cosas por el mundo mundial y en eso no nos podemos dejar tampoco olvidar y despistar de tener los pies en el suelo. Mañana, si no hay novedad, haremos 3 programas, ya veremos cómo los hacemos. Pues saben que cuando estamos en ciertas zonas de movilidad es complicado, pero en principio mañana volveremos. Creemos que seguirá siendo un día tranquilo, festivo en Madrid, como decimos, y nos emplazamos pues a mañana con siempre el Patreon, la transferencia, todas esas cosas, y como siempre decimos, seguimos.